Interrumpir un segundo, antes de que sigamos, nos vamos a un corte publicitario. Ruido en el mundo, gente que grita, bocinas, un perro que no para de ladrar. Yo me pongo en los subite y chao mundo. Ahora sí, vamos a continuar. El mundo ha vivido equivocado arranca como una charla entre dos amigos, pero en realidad es una fantasía disfrazada dentro de una conversación. Hugo, uno de los personajes, empieza a describir lo que sería el día perfecto, pero no un día lindo, sino un día de película. Y no se guarda nada. Hay sol, playa, frutas raras, tragos con sombrillita. Y por supuesto, aparece una mujer espectacular que por alguna razón lo elige a él. Y él mismo aclara, esto nunca me pasa, pero bueno, déjame soñar. Lo genial de este cuento es que Fontana Rosa arma todo el cuento solamente con el diálogo entre los dos amigos. No hay descripciones, no hay narrador, todo pasa entre Hugo y Pipo mientras ellos tienen una charla. Pero ojo, porque aunque todo parece un chiste largo, hay una crítica escondida. Hugo se va de mambo, sí, con yate, actrices, perfumes carísimos, pero en el fondo lo que muestra es un deseo de escapar de lo cotidiano, de vivir algo diferente aunque sea parte de la imaginación. Y a partir de esta imaginación es donde el título cobra fuerza. El mundo ha vivido equivocado porque capaz no estamos viviendo como de verdad queremos. A veces es mejor soñar un poco, que es la única forma de bancarse lo real. Fontana Rosa con esto te hace reír con una fantasía exagerada, pero también te deja pensando, ¿y si el mundo está viviendo equivocado? Bueno, a partir de este cuento vamos a pasar a nuestro cuarto que también leímos, que es El Penani. El Penani es uno de esos cuentos que arrancan entre una pavada de amigos y termina con un final que te deja frío. Todo empieza cuando en una charla común, así como la que estamos teniendo hoy, uno le pregunta a Penani por qué le dicen así y ahí es donde arranca el lío. El Penani nunca se había cuestionado esto. Dice que siempre lo llamaron así desde que era chiquito. Pero una vez que le hacen la pregunta, no puede parar de pensar en eso. Y empieza una especie de investigación para poder descubrir su origen del pasado. Ahí es donde Penani cobra curiosidad y empieza a preguntar a sus alrededores, a sus amigos, a su mamá, a su abuela. Nadie le quiere decir nada, todos se hacen los distraídos hasta que llega el tío Tomás. El tío Tomás es la persona que vive en un psiquiátrico y parece saber algo, pero después de verlo, el Penani cambia para siempre. Y ahí es donde el cuento pega un giro impresionante. Lo que empezó como una broma, termina con el Penani. Yéndose a vivir a Australia, serio, aislado, sin decirle nada a nadie. Algo descubrió. Pero, lastimosamente, no sabemos qué, pero al parecer fue demasiado. Lo genial es que acá Fontana Rosa nunca te dice lo que realmente significa Penani o qué es lo que descubrió. No hace falta tampoco. Lo importante es esa sensación que te dejan, que hay verdades que es mejor a veces no saberlas. Preguntas que si haces, a veces ni siquiera tenés vuelta atrás. Y el Penani te hace reír, te engancha con el misterio y te deja pensando. Porque a veces, como en la vida real, el verdadero terror no está en lo que se dice, sino en lo que nosotros callamos. Dejando picando este mismo cuento que acabamos de leer, porque es la sensación que te deja, pasamos al próximo, que se llama No sé si he sido claro. No sé si he sido claro es un cuento que parece una declaración más formal, a diferencia de lo que venimos leyendo de Fontana Rosa, pero no se dejen engañar, porque es pura ironía de Fontana Rosa, un tipo humilde que se dirige a un juez o a un jurado para explicar algo que es bastante inusual. Lo genial de este cuento es que el narrador no quiere usar palabras no santas, pero igual lo tiene que hacer, porque Miguel Panizo, alias el burro, era famoso por una razón muy particular, su enorme virilidad. La situación es absurda en sí, imaginémonos cualquiera en esa situación se reiría, es casi inevitable, y el protagonista no lo cuenta en un tono vulgar, sino que con un respeto desmedido, casi absurdo, lo que hace que todo inevitablemente termine siendo más gracioso todavía. Habla de desafíos entre hombres, mesas pintadas para medir, hasta con un escribano presente. La escena es tan ridícula como genial. Una competencia de quién la tiene más larga, literal. Miguelito ganando por casi 20 centímetros, pero sin querer fama y sin alardear. Un tipo sencillo que trabajaba en un almacén. Ahí es donde está la magia de Fontana Rosa. Usa el humor para hablar de algo que nosotros creemos escandaloso, pero con ternura. Te hace reír, pero también te deja pensando en lo humano del personaje que él te está presentando, en su vergüenza, en su humildad, en sus cosas graciosas. También, porque al final, más allá del chiste, es un cuento sobre el barrio. Los amigos, el orgullo, la rareza. Y sobre cómo se puede contar cualquier historia con respeto, aunque sea
de lo más insólita. Bueno, venimos bastante embaladas, estamos muy emocionadas por seguir hablando de lo que nos queda, pero vamos a ir con la segunda publicidad antes de continuar. Salís corriendo y el mundo no te espera. Pero tu mate sigue como te gusta. Exacto. Calta te lo guarda. Calta. El calor justo siempre. El sexto cuento se titula Una noche inolvidable. Es un cuento que parece un sueño porteño traído a la realidad. Tango, cuchilladas, famosos, todo esto pasa en una sola noche. El narrador, que es un chico tímido, se deja llevar por su amigo, el narigón Costoya, a vivir una aventura que es totalmente improbable. Lo genial es que Fontarrosa en este cuento mete a personas reales históricas, como Margalí, Troilo o Piazzolla, mezclados con situaciones completamente absurdas. Un bandeón apuñalado, una gomería en medio de la madrugada, una pelea que termina en canción. Y sin que te cuestiones nada. Porque aunque todo sea inverosímil, está contado con tanta naturalidad y con un cariño que pasa por lo argentino. Terminás creyéndotelo, por lo menos deseando que hubiera pasado en realidad. El cuento tiene su humor exagerado, como todo argentino. Es típico de Fontana Rosa, pero también es el homenaje al tango, a Buenos Aires y esos personajes que todos conocemos. El amigo entrenador, el canchero, el soñador. En el fondo es una parodia cariñosa de nuestras propias mitologías, de cómo nos encanta exagerar las cosas, agrandarlas, inventar y hacer cualquier noche común una noche inolvidable. Ahora vamos a pasar a la última historia que leímos de Fontana Rosa, que se llama Tío Eugenio. Esta es una joyita. Es un cuento simple, pero con una mirada afiladísima. El narrador recuerda una salida familiar para ver a Gardel en Rosario, y todo gira en torno a ese personaje que es inolvidable, que se llama Eugenio. Un tipo serio que habla poco, pero cuando lo hace, todos hacen silencio, como si fuera un sabio. Siempre con frases sentenciosas, con aire de profundidad. Pero en el fondo, no dice nada nuevo. Ahí es donde está el chiste. Después del show de Gardel, mientras todos están emocionados, el tío Eugenio lanza su comentario que él considera importante, que Gardel sería mejor si se dedicara a lo serio y no al género popular. Y remata con esto. Qué lástima, como si supiera más que nadie. Y Fontana Rosa se ríe de esto, del que opina desde el pedestal, aunque no tiene mucha idea. Todo esto nos hace pensar más que otra cosa. Todos conocemos en nuestras vidas a algún tío Eugenio. Con suerte nos damos cuenta de que a veces podemos llegar a ser ese propio tío Eugenio. Y eso es lo más genial del cuento. Con humor te demuestra la verdad que es un poco incómoda. Y lo hace con un lenguaje tan natural, tan argentino, que no puedes evitar reírte. Y reflexionar también un poco. Después de leer estos cuentos, tengo más admiración que nunca por Roberto Fontana Rosa. Era un genio del lenguaje, del humor, pero también un observador del profundo de la sociedad. Sí, yo coincido. Yo creo que tenía la capacidad de hacer reír, pero también hasta llegaba a incomodar con su reflexión, que podía ser muy profunda. Y eso no es nada fácil. Mezclaba todo lo que era popular con lo reflexivo y era un artista completo. Sí, totalmente, estoy súper de acuerdo con vos. Así que bueno, nada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si no conocían a Fontana Rosa, o si lo conocían pero no habían leído mucho sobre él, esperamos haberles dado ganas de leerlo, de conocer un poco más, de adentrarnos en este artista argentino que la verdad es que a nosotras, por lo menos a mí en lo personal, me dejó con ganas de conocer muchísimo más de lo poco que leí y lo poco que conozco. Totalmente. Y eso sigue haciendo que sus cuentos sigan vigentes. No importa si lo lees hoy, o mañana, o dentro de 20 años. Va a seguir contando algo que te interpele. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Historias que Valen la Pena. Hasta la próxima.